En los últimos meses, algo inesperado ha comenzado a ocurrir en nuestra estrella. El Sol, que durante décadas recientes había mostrado un comportamiento relativamente tranquilo, está revelando una inquietud que sorprende incluso a los especialistas. Las manchas solares han aparecido con más rapidez de lo previsto. Las tormentas geomagnéticas han alcanzado intensidades poco habituales y varias eyecciones de masa coronal han superado lo que los modelos anticipaban. Es como si el corazón de nuestro sistema hubiera decidido latir con más fuerza antes de lo esperado. Un pulso acelerado que viaja por el espacio y que inevitablemente nos alcanza aquí en la Tierra. El ciclo solar es bien conocido. 11 años de ascenso, un máximo de actividad y luego un declive gradual. Esa regularidad ha permitido a los astrónomos prever con cierta confianza cómo se comportará nuestra estrella en cada etapa. Sin embargo, los datos recientes han alterado esa sensación de estabilidad. El Sol parece haber despertado con un vigor que no se esperaba todavía. Para muchos investigadores es una señal de que los próximos años podrían estar marcados por un máximo solar más activo que el de décadas anteriores. Y justo en este mismo tiempo, como si la sincronía fuera deliberada, un objeto proveniente de otro sistema estelar avanza en dirección a su perihelio. Un cometa que no pertenece a nuestro vecindario, un visitante cuya trayectoria es de ida y nunca de regreso. Su nombre ya resuena en la comunidad astronómica, 3I, Atlas. Imagina por un instante lo que significa esta coincidencia. Una estrella que comienza a mostrar un rostro más feroz, más impredecible. Y un viajero interestelar que cruza nuestro sistema solar justo ahora, cuando las condiciones parecen más intensas que nunca. No hay evidencia que los conecte, no hay prueba de que uno influya en el otro. Pero en el relato cósmico que compartimos, la coincidencia tiene un peso que va más allá de las matemáticas, porque el cielo no solo se observa, también se narra, y lo que ocurre hoy se presta a ser contado como un misterio compartido entre dos protagonistas que rara vez coinciden. El Sol, cuando se agita, nos recuerda la fragilidad de nuestra vida tecnológica. Una tormenta solar dirigida hacia la Tierra puede alterar las comunicaciones, afectar satélites, interrumpir sistemas eléctricos y hasta poner en riesgo misiones espaciales. Al mismo tiempo, este cometa interestelar es un regalo irrepetible para la ciencia. A diferencia de los cometas que conocemos, ligados por órbitas cerradas al Sol, este objeto no volverá jamás. Es un fragmento de otro tiempo y de otro sistema que ahora se ofrece por unos meses a nuestra observación. Y así dos fenómenos separados convergen en una misma narrativa, el despertar de nuestra estrella y la llegada de un forastero. Antes de continuar, solo una nota breve. Si disfrutas de escuchar estas historias del universo contadas con calma, puedes suscribirte para no perderte los próximos viajes. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué lugar del mundo nos acompañas. Juntos formamos una constelación de voces que se enciende cada noche en este canal. Volvamos al misterio, porque lo que se avecina no es común. Durante septiembre y octubre de 2025, el cielo se ha llenado de visitantes, asteroides que pasan cerca, cometas que se asoman, y entre ellos, este viajero interestelar que destaca sobre todos los demás. 3I, Atlas, no es un cometa cualquiera. Su composición química desconcierta, su brillo verde sorprende, y las anomalías que presenta lo convierten en un objeto distinto a los que conocemos. Y mientras tanto, nuestro Sol incrementa su actividad con una fuerza inesperada, como si respondiera a una presencia que se acerca desde la oscuridad. Por supuesto, la ciencia nos recuerda que estas son coincidencias. El máximo solar ocurre cada 11 años y este es, simplemente, más intenso de lo previsto. Los cometas interestelares, aunque raros, forman parte de la dinámica natural de la galaxia, fragmentos expulsados de otros sistemas estelares que de vez en cuando cruzan el nuestro. No existe una relación causal demostrada, pero eso no le quita fuerza a la historia, porque lo que realmente atrapa al escucharla no es la estadística, sino la sensación de presenciar algo irrepetible, el Sol despierto y un cometa de otro Sol compartiendo el mismo escenario temporal. Pensemos en la imagen. Si nos alejáramos y pudiéramos contemplar el sistema solar desde lejos, veríamos a nuestra estrella lanzando llamaradas, mostrando más manchas de lo habitual, rodeada de un viento solar más denso. Y desde otra dirección, veríamos acercarse un cometa brillante,
con su cola verdosa extendiéndose como un velo que arrastra los secretos de su origen. Dos luces en movimiento, dos fuerzas distintas, convergiendo en una danza que parece ensayada para este momento. Esa visión es la que le da al relato un aire de destino, de conexión entre fenómenos que, aunque separados, despiertan juntos nuestra curiosidad. Este es el inicio de nuestra exploración. En los próximos bloques hablaremos de cómo se mide la actividad solar, qué efectos tiene en la Tierra, cómo se comporta un cometa interestelar al entrar en nuestro sistema, y qué anomalías específicas hacen de 3i, Atlas, un visitante tan extraño. Pero antes de entrar en los detalles, quédate con esta idea. Septiembre y octubre de 2025 no son meses comunes. Son meses en los que el cielo parece más vivo, más inquieto, más dispuesto a recordarnos que el universo no es un escenario estático, sino una obra en constante movimiento. Y nosotros, desde este pequeño planeta azul, tenemos la fortuna de ser testigos. El Sol, nuestro guardián cercano, se muestra con un rostro más feroz. Y al mismo tiempo, un viajero interestelar se aproxima, brillando con un fulgor distinto al de los cometas de casa. Dos protagonistas, dos historias que convergen, y una sola oportunidad de contemplarlos juntos. Lo que se avecina no es un evento cualquiera, es una coincidencia cósmica que invita a levantar la mirada y preguntarnos, ¿qué nos está diciendo el universo? Cuando hablamos de que el Sol muestra actividad inusual, no se trata de una metáfora, es un diagnóstico basado en mediciones muy precisas que los astrónomos y físicos solares realizan día tras día. Para entenderlo conviene recordar que el Sol no es una bola uniforme de fuego ardiendo de manera constante. Es una esfera de plasma atravesada por corrientes, campos magnéticos y ciclos internos que determinan su comportamiento. Ese comportamiento tiene un ritmo, lo que llamamos el ciclo solar. Cada ciclo dura aproximadamente 11 años. Empieza en un mínimo, cuando hay pocas manchas solares y la superficie del Sol parece relativamente tranquila. Luego, poco a poco, la actividad se incrementa. Las manchas se multiplican, las erupciones se hacen más frecuentes y la energía que la estrella libera al espacio crece. Se llega entonces al máximo solar, el punto más intenso del ciclo. Después la actividad desciende, las manchas disminuyen y volvemos a un mínimo. Así ha sido durante siglos, y los registros lo confirman. Una respiración cósmica, un latido que se repite con asombrosa regularidad. Pero la regularidad no significa monotonía. Cada ciclo tiene su propio carácter. Algunos máximos solares son intensos, con tormentas que iluminan los cielos terrestres con auroras visibles incluso en latitudes bajas. Otros son más tímidos, casi discretos, como si el Sol estuviera en reposo. Los astrónomos esperaban que el ciclo actual, el número 25 desde que empezamos a contarlos, fuera moderado. Sin embargo, los datos de los últimos meses cuentan otra historia. Las manchas solares se han multiplicado más rápido de lo esperado. La intensidad de las erupciones ha sorprendido a los especialistas. Los niveles de radiación y viento solar superan las predicciones de los modelos iniciales. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que nuestro Sol se está mostrando más activo de lo previsto, más impredecible, y esa imprevisibilidad es lo que genera interés. Para la comunidad científica es una oportunidad de oro para revisar modelos, ajustar teorías y comprender mejor los mecanismos internos de la estrella. Para quienes vivimos en la Tierra, es un recordatorio de que nuestra tecnología está siempre a merced de este astro, porque aunque el Sol nos da vida, también puede poner a prueba nuestros sistemas. Imagina una tormenta solar. Todo comienza con una erupción en la superficie del Sol, una llamarada que expulsa una cantidad enorme de energía y partículas cargadas hacia el espacio. Si esa eyección se dirige hacia nuestro planeta, lo primero que encontramos son auroras espectaculares, cortinas de luz verde, roja y púrpura, que se despliegan en el cielo nocturno. Pero junto con la belleza, vienen los riesgos. Esas partículas pueden interferir con las señales de radio, alterar las órbitas de satélites, dañar sistemas eléctricos y, en casos extremos, provocar apagones en ciudades enteras. No hablamos de ciencia ficción.
Esto ya ha ocurrido antes. El famoso evento Carrington de 1859 es un ejemplo histórico. Telégrafos de la época se incendiaron, las líneas eléctricas fallaron y las auroras se vieron hasta en latitudes tropicales. En el siglo XXI, un evento así tendría consecuencias aún más serias. No vivimos con telégrafos, sino con Internet, satélites de navegación, estaciones espaciales y una red eléctrica global que sostiene la vida moderna. Cada aumento de la actividad solar nos recuerda que por mucho que hayamos avanzado, seguimos siendo vulnerables a los caprichos de nuestra estrella. Y es precisamente eso lo que hace que la actividad actual sea tan relevante. El Sol está más inquieto, y eso significa que debemos estar más atentos. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que los astrónomos observan? Para empezar, las manchas solares. Son regiones oscuras en la superficie del Sol, más frías que su entorno, causadas por concentraciones intensas de campos magnéticos. La cantidad y tamaño de estas manchas son un termómetro del estado de la estrella. En los últimos meses, esas manchas han sido más grandes y numerosas de lo esperado para este momento del ciclo. Luego están las fulguraciones solares, explosiones de energía que liberan radiación en todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos X. Varias de estas fulguraciones recientes han alcanzado las categorías más altas en la escala que los científicos usan para medir su potencia. Y finalmente, las eyecciones de masa coronal, enormes nubes de plasma que el Sol lanza hacia el espacio. Algunas de ellas han sido tan intensas que alcanzaron la magnetosfera terrestre, generando auroras en lugares donde rara vez se ven. La pregunta inevitable es, ¿por qué ahora? La respuesta todavía no está del todo clara. Hay hipótesis que hablan de fluctuaciones naturales, de pequeñas variaciones en la dinámica interna del Sol que hacen que un ciclo sea más activo que otro. Otros investigadores creen que todavía no comprendemos por completo los procesos magnéticos que gobiernan la actividad solar, y que cada ciclo nos ofrece una oportunidad para ajustar nuestras teorías. Sea como sea, el hecho es que estamos viendo un despertar más intenso de lo previsto, y eso convierte al Sol en protagonista absoluto de esta temporada astronómica. Para los observadores de la Tierra, esto también tiene un lado fascinante. Las auroras boreales y australes se han vuelto más frecuentes y visibles en lugares donde antes eran raras. En ciudades de Europa y América del Norte, la gente ha podido mirar hacia el cielo y ver cortinas de luz ondeando como si fueran velos de un teatro cósmico. Para muchos, es la primera vez en su vida que presencian un fenómeno así. Y aunque detrás de esa belleza se esconden riesgos tecnológicos, también hay una oportunidad de conectar con la naturaleza en su expresión más grandiosa. La ciencia, como siempre, busca equilibrio. Por un lado se celebra la oportunidad de recopilar datos y aprender. Por otro se advierte sobre la necesidad de prepararse para posibles consecuencias. Agencias espaciales, compañías eléctricas y gobiernos trabajan en protocolos para minimizar el impacto de tormentas solares severas. Pero más allá de la logística, hay una reflexión más profunda. El Sol no es una constante inmutable. Es dinámico, cambiante, a veces sereno y a veces tempestuoso. Y nosotros, habitantes de un planeta dependiente de su energía, debemos aceptarlo como tal. Este es el escenario que nos recibe al comenzar nuestra historia. El Sol se agita, se despierta con más fuerza de la esperada. Y en medio de ese despertar, un visitante interestelar avanza en dirección a su encuentro más cercano con la estrella. Dos protagonistas muy distintos, pero que comparten el mismo escenario cósmico. Uno es nuestro guardián, la fuente de todo lo que conocemos. El otro es un forastero, un fragmento de otro lugar que cruza fugazmente nuestro mundo. Y la coincidencia de ambos en este tiempo hace que septiembre y octubre de 2025 se sientan diferentes, más vivos, más cargados de misterio. Porque no se trata solo de observar manchas solares o calcular trayectorias. Se trata de sentir el asombro de estar presentes en un momento en el que el cielo parece hablarnos con más intensidad que de costumbre. El Sol nos recuerda su poder. El cometa nos recuerda nuestra pequeñez. Y juntos nos invitan a mirar hacia arriba y preguntarnos qué más nos guarda el universo. Hablar de un Sol más activo no es solo cuestión de observaciones astronómicas o gráficos llenos de números.
La actividad solar tiene consecuencias reales, tangibles, que llegan hasta la vida cotidiana en la Tierra. Puede parecer lejano, como un fenómeno reservado para científicos y telescopios, pero lo cierto es que cada tormenta solar, cada explosión en la superficie de nuestra estrella, puede sentirse aquí abajo de maneras que muchas veces no imaginamos. Para comprenderlo, conviene recorrer paso a paso qué ocurre cuando el Sol entra en una fase de agitación y qué implicaciones puede tener para nosotros. Lo primero que hay que entender es que el Sol no solo emite luz y calor, también lanza un flujo constante de partículas cargadas que llamamos viento solar. Este viento sopla hacia afuera en todas direcciones, bañando al sistema solar entero. Cuando la actividad del Sol es baja, el viento es más estable y menos intenso, pero cuando el Sol se agita, esas corrientes se vuelven más densas, más rápidas, más impredecibles. Cada eyección de masa coronal, cada llamarada solar, añade un pulso extra de partículas que viaja por el espacio a velocidades de cientos o miles de kilómetros por segundo. Aquí entra en juego el escudo invisible de la Tierra, su campo magnético. La magnetosfera actúa como una barrera, desviando gran parte de esas partículas para que no lleguen directamente a la superficie. Sin ella, la vida tal como la conocemos sería imposible. Sin embargo, esa barrera no es indestructible. Cuando una tormenta solar es lo suficientemente fuerte, puede comprimir la magnetosfera, abrir grietas temporales en su estructura y permitir que una parte de la energía penetre más profundamente en nuestro entorno. El resultado inmediato son las auroras, esos espectáculos de luz que pintan el cielo en tonos verdes, rojos y violetas. Pero las consecuencias no se quedan en la belleza. Uno de los efectos más conocidos es la interferencia en las comunicaciones. Las partículas cargadas pueden alterar las ondas de radio, especialmente en frecuencias utilizadas para la navegación aérea y marítima. En tormentas severas, las señales pueden desaparecer durante minutos u horas, complicando la labor de pilotos y controladores. Algo similar ocurre con los satélites. Las partículas de alta energía pueden dañar circuitos, alterar órbitas o incluso dejar inservible un equipo. En una era donde dependemos de satélites para la comunicación, el Internet global, el clima y la geolocalización, este riesgo es más serio de lo que parece. La electricidad en la Tierra también es vulnerable. Cuando el viento solar interactúa con el campo magnético de nuestro planeta, se generan corrientes inducidas en las redes eléctricas. Si esas corrientes son demasiado fuertes, pueden sobrecargar transformadores y sistemas de distribución. Ha ocurrido antes. En marzo de 1989, una tormenta solar provocó un apagón masivo en Quebec, Canadá. Millones de personas quedaron sin electricidad durante horas, todo a causa de una explosión en el Sol que había ocurrido días antes. Los astronautas y las misiones espaciales son otro punto crítico. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas cuentan con protección parcial gracias al campo magnético terrestre, pero no completa. Cuando ocurre una tormenta fuerte, a menudo deben resguardarse en zonas más protegidas de la estación. Para misiones más lejanas, como las que se planean hacia la Luna o Marte, la radiación solar es un riesgo enorme que requiere sistemas de blindaje avanzados. Una tormenta en el momento equivocado podría poner en peligro a toda una tripulación. Más allá de lo técnico, hay un impacto cultural y humano. Cada vez que una tormenta solar produce auroras visibles en lugares donde no suelen aparecer, miles de personas salen de sus casas para mirar el cielo. En ciudades de Europa, América del Norte y Asia, los recientes incrementos de actividad solar han permitido que quienes nunca habían visto una aurora presencien ese espectáculo por primera vez. Redes sociales se llenan de fotos y videos, compartiendo la sensación de asombro colectivo. Es un recordatorio de que seguimos siendo, en el fondo, criaturas que miran hacia arriba en busca de señales, aunque hoy lo hagamos con cámaras en lugar de mitos. La ciencia también aprovecha cada una de estas tormentas. Satélites especializados como el Solar Dynamics Observatory o misiones más recientes como Parker Solar Probe recopilan datos preciosos cada vez que el Sol se agita. Esos datos permiten estudiar los mecanismos internos de la estrella y mejorar los modelos que predicen su comportamiento. No es solo curiosidad. Entender al Sol es vital para proteger nuestra tecnología
y, en última instancia, nuestra forma de vida. Pero hay un matiz interesante: la imprevisibilidad. A pesar de todo lo que sabemos, las tormentas solares aún sorprenden. Podemos anticipar un máximo solar, podemos estimar tendencias, pero no siempre podemos predecir la magnitud exacta de un evento. Es como vivir junto a un volcán. Sabemos que entrará en erupción, pero no siempre podemos saber cuándo ni con qué fuerza. El Sol, en su fase actual de despertar, nos recuerda esa realidad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en el contexto de nuestra historia? Significa que, en el mismo momento en que el Sol se vuelve más activo de lo esperado, un visitante interestelar se aproxima a su perihelio. No hay vínculo comprobado entre ambas cosas, pero la coincidencia es poderosa como relato. Porque mientras pensamos en los riesgos de una tormenta solar para nuestras ciudades, también nos llega la noticia de un cometa que jamás volveremos a ver, un fragmento de otro sistema que cruza fugazmente nuestro vecindario. Y en esa superposición de fenómenos, el cielo se convierte en un escenario doble. Por un lado, nuestra estrella inquieta. Por el otro, un viajero interestelar. La conexión es narrativa, pero no menos significativa. Nos obliga a mirar hacia arriba con más atención. El Sol puede alterar nuestro presente inmediato, mientras que 3i Atlas nos recuerda nuestra pequeñez frente a lo inmenso del cosmos. Uno nos toca con su fuerza, el otro nos visita con su misterio. Juntos conforman la trama de este tiempo irrepetible. Al final, las consecuencias de un Sol activo no se limitan a la tecnología o a las auroras. También tienen que ver con nuestra percepción. Cada vez que el cielo se ilumina con luces danzantes, cada vez que escuchamos hablar de un apagón causado por una tormenta solar, recordamos que dependemos de una estrella que, aunque parece estable, tiene momentos de furia, y en la medida en que la entendemos, también entendemos mejor nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de adaptación. Por eso, hablar de un Sol más activo no es solo hablar de ciencia, es hablar de nosotros mismos, de cómo vivimos bajo el amparo de una estrella que nos da todo y que a veces nos pone a prueba. Y en este momento en particular, cuando la actividad solar coincide con la aproximación de un cometa de otro sistema, la historia adquiere un matiz especial, como si el universo quisiera recordarnos que siempre hay fuerzas más grandes actuando en paralelo, y que nuestra tarea es observar, comprender y maravillarnos. El protagonista inesperado de esta historia no es una estrella ni un planeta. Es un viajero solitario que llega desde más allá de nuestras fronteras cósmicas. El cometa interestelar conocido como 3i Atlas. Su nombre puede sonar técnico, casi frío, pero detrás de esas siglas se esconde una de las rarezas más fascinantes que la astronomía moderna ha tenido la fortuna de observar. Para entender su importancia, hay que recordar que, durante la mayor parte de la historia humana, los cometas fueron vistos como presagios, apariciones repentinas en el cielo nocturno, con colas brillantes y trayectorias inesperadas, eran interpretados como señales de guerra, peste o cambios en el destino de los reinos. Hoy sabemos que los cometas son cuerpos de hielo, roca y polvo, fragmentos que quedaron de la formación de los sistemas planetarios. Sin embargo, hasta hace poco todos los cometas que conocíamos compartían un origen común. Nacieron junto con el Sol, en la nube de gas y polvo que dio forma a nuestro sistema solar. Eso cambió en 2017, cuando detectamos a Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado. Su paso breve y misterioso abrió una ventana a la posibilidad de que fragmentos de otros sistemas puedan cruzar el nuestro. Poco después, en 2019, apareció Borisov, otro visitante, esta vez con características más similares a un cometa convencional. Y ahora, en 2025, la historia nos sorprende con un tercer capítulo, 3i Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado y el segundo en mostrar un comportamiento claramente cometario. 3 visitantes en menos de una década, después de siglos de observaciones sin registro de ninguno, es un cambio que nos obliga a replantear lo que creíamos sobre la frecuencia de estos fenómenos. ¿De dónde viene 3i Atlas? Esa es la gran pregunta,
Su órbita no está ligada al Sol, a diferencia de los cometas conocidos que siguen trayectorias elípticas alrededor de nuestra estrella. 3I Atlas viaja en una órbita hiperbólica, lo que significa que su paso es de ida, no de retorno. Llegó desde el espacio interestelar y después de cruzar nuestro sistema, seguirá su viaje hacia otro rincón de la galaxia. Jamás volverá. Esa condición lo convierte en un objeto único. Tenemos solo una oportunidad de observarlo, de medirlo, de aprender de él. El descubrimiento se produjo en julio de 2025 gracias al sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un conjunto de telescopios automáticos diseñados para detectar objetos cercanos a la Tierra que podrían representar un riesgo de impacto. Fue en las montañas de Chile donde las cámaras de Atlas captaron un punto de luz que no coincidía con ningún registro previo. Al analizar su movimiento y calcular su órbita, los astrónomos comprendieron que no era un cometa cualquiera. Su trayectoria hiperbólica lo delataba como un visitante de otro sistema estelar. Así nació su nombre oficial, 3I Atlas. El número 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado, después de Oumuamua y Borisov, y la sigla Atlas honra al proyecto que lo detectó. Desde entonces, 3I Atlas se ha convertido en el centro de atención. Telescopios terrestres, observatorios espaciales y hasta misiones que originalmente tenían otros objetivos han girado su mirada hacia él. La razón es sencilla. Estudiar un objeto interestelar es como recibir una cápsula de tiempo de otro lugar de la galaxia. Cada dato sobre su composición, su comportamiento y su interacción con el Sol nos da pistas sobre los procesos que ocurren en sistemas planetarios que no son el nuestro. En otras palabras, observar a 3I Atlas es una forma de hacer ciencia comparativa. Podemos preguntarnos cómo se parecen y cómo se diferencian los cometas de distintos lugares de la Vía Láctea. Una de las primeras sorpresas al observarlo fue su coma verdosa, un resplandor que lo distingue de muchos cometas comunes. Ese color proviene en gran parte de la descomposición de moléculas de carbono diatómico cuando interactúan con la luz solar. No es exclusivo de 3I Atlas, pero la intensidad y el momento en que apareció llamaron la atención. Luego vinieron otros hallazgos. La proporción de dióxido de carbono en su coma es mucho mayor que la de agua, un dato que lo diferencia radicalmente de los cometas que conocemos. También se detectaron moléculas poco comunes, como OCS, carbonilo de sulfuro, que abren nuevas preguntas sobre las condiciones químicas del sistema del que proviene. Otro rasgo interesante es su actividad lejana. Cometas típicos suelen mostrar signos de sublimación, el proceso en el que los hielos se convierten directamente en gas cuando están relativamente cerca del Sol, generalmente dentro de 3 unidades astronómicas. Sin embargo, 3I Atlas mostró actividad más allá de esa distancia, lo que sugiere que posee hielos más volátiles o estructuras que lo hacen comportarse de manera distinta. Detectar agua y OH a más de 3 unidades astronómicas fue una sorpresa que aún se analiza con detalle, y está su rotación. Los cálculos indican que gira aproximadamente cada 16 horas, un ritmo estable en comparación con otros cometas, algunos de los cuales presentan giros caóticos o incluso cambios bruscos en su periodo de rotación. Este dato, aunque aparentemente técnico, aporta pistas sobre su estructura interna, su cohesión y la historia de colisiones que pudo haber vivido en su lugar de origen. Todo esto lo convierte en una joya para la investigación. Pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar un fragmento tan puro, no contaminado por miles de pasadas alrededor del Sol. 3I Atlas llega fresco, en cierto sentido, con su composición original prácticamente intacta. Es como si alguien hubiera dejado caer en nuestro vecindario una piedra de otro mundo, ofreciéndonos la oportunidad de analizarla antes de que siga su camino eterno. Desde un punto de vista narrativo, también es irresistible. Un visitante interestelar que llega justo cuando nuestro Sol despierta con una actividad más intensa de lo habitual. El escenario está servido para las preguntas: ¿es solo una coincidencia? ¿Qué significa para nosotros que, en menos de una década, hayamos visto 3 objetos interestelares?
¿Es posible que la galaxia esté mucho más llena de estos viajeros de lo que pensábamos? En el plano científico, la respuesta más probable es que siempre estuvieron ahí, cruzando silenciosamente el espacio, pero nuestros telescopios no eran lo suficientemente sensibles para detectarlos. La mejora de la tecnología, junto con proyectos dedicados como Atlas o Pan-STARRS, ha aumentado nuestra capacidad de descubrir lo que antes pasaba inadvertido. Pero aún así, la sensación de estar viviendo un momento histórico no desaparece. Cada nuevo objeto interestelar nos recuerda que no estamos aislados. Compartimos la galaxia con fragmentos de mundos lejanos que de vez en cuando cruzan nuestro camino. 3I Atlas no será visible para siempre. Su acercamiento más notable ocurrirá en los próximos meses, y después se irá alejando para nunca regresar. Es una visita fugaz, una oportunidad única, y por eso, cada observación cuenta. Cada dato registrado, cada espectro analizado, cada imagen obtenida es parte de un archivo que tal vez no podamos repetir jamás. En este punto de la historia, ya tenemos a nuestros dos protagonistas sobre el escenario. El Sol, inquieto y más activo de lo esperado, y el cometa 3I Atlas, el viajero interestelar que se aproxima a su encuentro más cercano con nuestra estrella. A partir de aquí, la trama se vuelve aún más fascinante. Porque no solo vamos a hablar de sus características individuales, sino también de la coincidencia de tenerlos juntos en este tiempo. Y eso abre la puerta a hipótesis, a comparaciones y a reflexiones que trascienden la ciencia para convertirse en relato. Ahora que ya conocemos a 3I Atlas como visitante interestelar y lo hemos presentado como protagonista de esta historia, es momento de seguir su recorrido. Cada cometa tiene una ruta única, pero la de 3I Atlas no se parece a la de los cometas que solemos estudiar. La razón es simple: no nació aquí. Su origen está en otro sistema estelar, y eso se refleja en la forma en que viaja. Su órbita no es una elipse que lo ate al Sol, sino una curva abierta, hiperbólica, que delata su condición de forastero. Cuando los astrónomos calculan trayectorias, utilizan la información obtenida en múltiples observaciones. En el caso de 3I Atlas, desde los primeros registros fue evidente que su velocidad era demasiado alta para pertenecer al grupo de cometas que nacen en la nube de Oort, ese reservorio lejano de nuestro propio sistema. Mientras que un cometa de origen local puede viajar a decenas de kilómetros por segundo, 3I Atlas lo hace a casi 60 kilómetros por segundo, una velocidad imposible de frenar por la gravedad del Sol. Dicho de otro modo, entró, lo estamos viendo pasar y saldrá para no regresar nunca más. El punto de mayor aproximación al Sol, conocido como perihelio, ocurrirá a finales de octubre de 2025. Ese será el momento en el que su trayectoria lo lleve a una distancia de alrededor de 1.4 unidades astronómicas. Para quienes no están tan familiarizados con el término, una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Eso significa que el cometa no pasará entre la Tierra y el Sol, ni se acercará de manera peligrosa. Su perihelio será más allá de la órbita terrestre, cerca de la región en la que se mueve Marte. Este dato es importante porque ayuda a calmar posibles malentendidos. Cada vez que un cometa se aproxima, surgen rumores y especulaciones sobre choques inminentes o amenazas a nuestro planeta. Pero 3I Atlas no representa ningún peligro de impacto. Su camino es claro y está bien calculado. No colisionará con la Tierra ni con ningún planeta. Lo que sí ofrece es un espectáculo astronómico y una oportunidad única para la investigación. A medida que se acerque a su perihelio, se espera que su actividad se intensifique. Los cometas, al recibir más radiación solar, comienzan a liberar gases y polvo con mayor fuerza. En el caso de 3I Atlas, ya ha mostrado un comportamiento atípico a mayores distancias, así que es razonable pensar que cerca del Sol revelará aún más sorpresas. Quizá veamos un aumento en su brillo, colas más desarrolladas o incluso explosiones de actividad que no encajen en los modelos habituales. Los telescopios alrededor del mundo estarán atentos a cada cambio. Otra característica interesante de su trayectoria es el ángulo con el que entra al sistema solar. A diferencia de muchos cometas locales que viajan en planos similares al de los planetas, 3I Atlas cruza desde una inclinación marcada, como si viniera desde arriba del escenario cósmico, entrando de manera oblicua y atravesando el vecindario planetario.
Esto añade dificultad a las observaciones, pero también ofrece perspectivas únicas. Los astrónomos podrán verlo desde ángulos poco comunes, lo que ayuda a estudiar su estructura tridimensional y sus colas de gas y polvo. El recorrido de 3I Atlas también es una invitación a reflexionar sobre la inmensidad del espacio. Para llegar hasta aquí, ha debido recorrer distancias que desafían la imaginación. No sabemos con exactitud desde qué estrella partió, pero sí podemos afirmar que su viaje ha durado millones de años. Tal vez fue expulsado de un sistema en formación, donde la gravedad de planetas gigantes lo lanzó hacia afuera. Tal vez nació en un disco protoplanetario que ya ni siquiera existe, alrededor de una estrella que se transformó con el tiempo. Sea como sea, lo que hoy observamos es el resultado de un exilio cósmico, un fragmento de otro mundo que después de un trayecto inimaginable, pasa fugazmente por nuestro cielo. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos preparan sus instrumentos. El paso de 3I Atlas coincide con la era de mayor capacidad tecnológica en la historia de la astronomía. Contamos con telescopios espaciales como el James Webb, capaces de analizar la composición química de su coma en detalle. Tenemos observatorios en Tierra que rastrean su brillo, su cola y sus variaciones. Incluso sondas que orbitan al Sol, como la Parker Solar Probe, podrían aportar información indirecta sobre cómo este visitante interactúa con el viento solar. Todo ello hace que su recorrido hacia el perihelio no sea solo un espectáculo, sino un laboratorio natural abierto ante nosotros. En este punto surge una pregunta inevitable. ¿Qué veremos cuando alcance su máxima aproximación? Nadie lo sabe con certeza. Los cometas son notoriamente impredecibles. Algunos se vuelven brillantes, visibles incluso a simple vista desde la Tierra. Otros se fragmentan y se desintegran antes de ofrecer un gran espectáculo. La historia reciente está llena de ejemplos de ambos extremos. Con 3I Atlas, lo único seguro es que se comportará de manera distinta a los cometas locales, porque su origen, su composición y su estructura no son las mismas. La coincidencia temporal con la actividad inusual del Sol añade un matiz especial, porque cuando el cometa esté en su perihelio, nuestra estrella también estará en una fase de mayor agitación. Esto significa que las interacciones podrían ser aún más notables. Un Sol activo libera más radiación, más viento solar, más partículas de alta energía, y un cometa en pleno perihelio es particularmente sensible a esas fuerzas. Así, el encuentro de ambos fenómenos no solo es una coincidencia narrativa, también puede traducirse en datos científicos fascinantes. Visualízalo como un escenario cósmico. De un lado el Sol lanzando llamaradas, expandiendo su influencia con tormentas más intensas. Del otro, un cometa interestelar atravesando esa tormenta con sus colas desplegadas, brillando con un resplandor que refleja su naturaleza extraña. Ambos coinciden en el mismo tiempo y lugar, como dos actores que rara vez comparten escena, y nosotros, los espectadores, tenemos la fortuna de presenciarlo. Este camino hacia el Sol, aunque breve en términos astronómicos, es un viaje cargado de significado. Nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, en el que los encuentros improbables ocurren más a menudo de lo que imaginamos. 3I Atlas no se quedará, no dará vueltas alrededor de nuestra estrella. Su visita es pasajera, una sola oportunidad que debemos aprovechar, porque una vez que cruce su perihelio y se aleje, se perderá en la vastedad del espacio, rumbo a destinos que probablemente nunca conoceremos. En resumen, el camino de 3I Atlas hacia el Sol es el capítulo central de esta historia. Un cometa interestelar que se aproxima a su perihelio justo cuando nuestra estrella muestra señales de mayor actividad. No es amenaza, no es catástrofe, es un encuentro cósmico que combina ciencia y misterio. Y en los próximos bloques exploraremos qué significa esta coincidencia, qué anomalías hacen de este visitante un objeto tan distinto y qué reflexiones despierta en nosotros la posibilidad de presenciar un cruce tan único en el tiempo. A veces, el universo parece tener un extraño sentido de la sincronía.
Dos fenómenos independientes, cada uno con sus propias causas y explicaciones, ocurren al mismo tiempo y lugar, como si se hubieran puesto de acuerdo para compartir escenario. Eso es lo que sentimos al observar el estado actual del cielo. Un sol que se agita con más fuerza de la prevista, y un cometa interestelar que cruza nuestro sistema por primera y única vez. Por separado, ambos son sucesos notables. Juntos forman una coincidencia que despierta nuestra imaginación. Desde la perspectiva científica, sabemos que no existe una relación directa entre la actividad solar y la llegada de 3I Atlas. El Sol obedece a los ciclos de 11 años que rigen su campo magnético, y el cometa es apenas un visitante cuya trayectoria fue decidida millones de años atrás, mucho antes de que existiera la humanidad. No hay una conexión causal. Pero si nos alejamos del rigor técnico y nos permitimos observar el relato desde un ángulo más humano, la coincidencia adquiere un matiz casi poético. Imagina la escena. Nuestra estrella, después de años de calma relativa, empieza a mostrar un rostro más feroz. Manchas solares multiplicándose, llamaradas que viajan millones de kilómetros por el espacio, auroras visibles en latitudes insólitas. Y justo entonces, desde los confines de la galaxia, aparece un visitante extraño, un cometa que jamás volverá, un fragmento de otro mundo que atraviesa nuestro vecindario. ¿Es mera casualidad? Sí. ¿Es fascinante? También. El pensamiento humano tiene una larga tradición de buscar significado en las coincidencias cósmicas. Nuestros antepasados lo hicieron con cada eclipse, con cada alineación de planetas, con cada aparición repentina de un cometa en el cielo. Hoy sabemos más, tenemos explicaciones científicas para lo que ocurre, pero la sensación de asombro sigue ahí, porque no se trata solo de datos, se trata de lo que sentimos al ser testigos de estos encuentros improbables. En este caso, la coincidencia es doblemente significativa porque ambos fenómenos nos recuerdan aspectos distintos de nuestra relación con el cosmos. El Sol, en su despertar, nos recuerda nuestra fragilidad. Dependemos de su luz y su calor, pero también estamos expuestos a sus tormentas. Cada incremento en su actividad es un recordatorio de que la vida moderna, sostenida por satélites y redes eléctricas, no está aislada del comportamiento de nuestra estrella. Y 3I Atlas, en su fugaz visita, nos recuerda nuestra pequeñez. Somos apenas un punto en la ruta de un viajero que cruzará y se perderá sin volver la vista atrás. La superposición de ambos fenómenos convierte a septiembre y octubre de 2025 en meses irrepetibles. Es como si el telón del cielo se hubiera abierto para mostrarnos un acto especial, una obra en la que participan un actor familiar y uno completamente nuevo. El Sol, que siempre ha estado ahí, mostrando ahora un lado más intenso, y el cometa, que nunca había estado y que nunca volverá. La coincidencia no es científica, pero sí narrativa, y es esa narrativa la que nos atrapa. Hay algo profundamente humano en querer conectar los puntos. Aunque sepamos que no hay relación, no podemos evitar preguntarnos, ¿y si la hubiera? ¿Y si la llegada de un objeto interestelar coincidiera con un despertar solar porque hay fuerzas que todavía no comprendemos? ¿Y si lo que hoy vemos como casualidad fuera, en realidad, parte de un patrón mayor que aún no descubrimos? La ciencia responderá que no, que son procesos independientes. Pero la imaginación, esa herramienta que nos hace humanos, siempre querrá explorar esas preguntas. La coincidencia también sirve como recordatorio de la vastedad de la galaxia. El Sol con sus tormentas es un fenómeno local, un astro a 150 millones de kilómetros, el centro de nuestro pequeño sistema. 3I Atlas, en cambio, representa lo externo, lo lejano, lo desconocido. Al coincidir, nos obligan a mirar en dos direcciones a la vez, hacia adentro, hacia lo que nos afecta de manera inmediata, y hacia afuera, hacia lo que nos conecta con la inmensidad de la Vía Láctea. Imagina contarlo dentro de siglos. Los registros dirán que, en el año 2025, mientras el Sol mostraba una actividad inusual, un cometa interestelar cruzó el sistema. Para quienes lean esas líneas, será apenas una nota en la historia de la astronomía. Pero para nosotros, que estamos aquí, es una experiencia viva,
Es el cielo recordándonos que no está quieto, que siempre guarda sorpresas. La coincidencia cósmica también tiene un efecto emocional. Nos recuerda que el universo no es un lugar vacío y silencioso, sino un escenario vibrante en el que ocurren múltiples historias al mismo tiempo. Que de repente un fenómeno cercano y otro lejano coincidan en el calendario nos da una sensación de conexión, aunque sepamos que es casualidad. Es como escuchar dos melodías distintas que por un momento suenan en armonía. En este sentido, la coincidencia se convierte en un recurso narrativo poderoso. Los científicos pueden separar ambos fenómenos en sus modelos y análisis, pero para quienes contamos historias del universo, el valor está en unirlos, en mostrarlos como parte de un mismo relato, porque la ciencia explica, pero la narrativa conecta, y en este canal, esa conexión es lo que buscamos, que los datos se conviertan en experiencia, que la información se transforme en compañía. Así, septiembre y octubre no son solo meses en el calendario, son capítulos en una historia más amplia, una historia en la que el Sol despierta y un cometa interestelar lo acompaña. Puede que dentro de unos meses todo vuelva a la normalidad. El Sol seguirá su ciclo, el cometa se perderá en el espacio y nosotros continuaremos con nuestras vidas. Pero durante este breve lapso, podemos detenernos, mirar hacia arriba y sentir que estamos presenciando algo único. Esa es la esencia de la coincidencia cósmica. No cambia el rumbo del universo, no altera las leyes de la física, pero cambia nuestra percepción, nos invita a reflexionar, nos conecta con el misterio. Y al final, eso es lo que importa, porque la ciencia no solo se trata de explicar, sino también de inspirar. Y pocas cosas inspiran tanto como la idea de que, aunque no tengan relación, dos fenómenos tan distintos hayan coincidido en nuestra mirada. Una de las razones por las que TRES y Atlas ha despertado tanto interés en la comunidad científica es porque, desde sus primeras observaciones, mostró características químicas que lo hacen diferente a cualquier cometa del sistema solar. Los cometas que conocemos suelen estar dominados por agua congelada, con proporciones de otros compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono que varían dependiendo de su historia y su lugar de origen. Sin embargo, en este visitante interestelar las reglas parecen alterarse. Cuando los telescopios comenzaron a estudiar la composición de la coma, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo de un cometa cuando se activa al acercarse al Sol, los resultados fueron sorprendentes. En lugar de ser dominada por agua, como ocurre en la mayoría de los cometas locales, la coma de TRES y Atlas estaba saturada de dióxido de carbono. No era un componente secundario, sino el predominante. Esa simple diferencia ya lo convierte en un objeto raro, porque sugiere que se formó en condiciones muy distintas a las de los cometas que conocemos. Para ponerlo en perspectiva, en cometas del sistema solar, la relación típica entre dióxido de carbono y agua suele ser menor a 1. Es decir, siempre hay más agua que dióxido de carbono. En TRES y Atlas, esa proporción está invertida, con una relación aproximada de 8:1 a favor del dióxido de carbono. Es como encontrar un río en el desierto que en lugar de agua lleva otro líquido completamente distinto. Un hallazgo que obliga a replantear lo que creíamos sobre los materiales disponibles en la formación de sistemas planetarios. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja, fue clave en este descubrimiento. Sus instrumentos detectaron no solo dióxido de carbono, sino también monóxido de carbono, trazas de agua, hielo y moléculas más complejas como OCS, un compuesto de carbono y azufre. El hecho de que estas sustancias estén presentes en un cometa interestelar sugiere que los procesos químicos que forman los mundos son más diversos de lo que pensábamos. Dondequiera que nació TRES y Atlas, las condiciones eran distintas, con abundancia de materiales que aquí son menos comunes. Pero las sorpresas no terminan ahí. Otra anomalía fue la detección de actividad cometaria a distancias mayores de lo habitual. Los cometas locales suelen permanecer inactivos cuando están lejos del Sol, porque el calor no es suficiente para sublimar sus hielos. Sin embargo, TRES y Atlas mostró actividad incluso más allá de 3 unidades astronómicas. Esto significa que ciertos compuestos en su interior son tan volátiles que se liberan incluso en regiones donde el agua permanece congelada. En otras palabras, no necesita acercarse demasiado al Sol para empezar a mostrar vida.
Este detalle, aunque técnico, es importante. Nos dice que el cometa no solo es químicamente diferente, sino también dinámicamente extraño. Se comporta como si estuviera diseñado para brillar antes de tiempo, para activarse más lejos de lo habitual. Y eso es una pista sobre el lugar donde pudo haberse formado, quizá en una región del disco protoplanetario de su estrella de origen, donde abundaban sustancias extremadamente volátiles. También está el tema de su color. La coma de Tres Atlas brilla con un tono verdoso, resultado de la descomposición del carbono diatómico al ser iluminado por la luz solar. Aunque no es la primera vez que vemos ese fenómeno en un cometa, en este caso destaca por su intensidad y por el momento en que apareció. En lugar de surgir cuando ya estaba muy cerca del Sol, se observó en fases más tempranas de su aproximación. Eso sugiere que el carbono diatómico está presente en mayores cantidades que en cometas locales, otra pista de que proviene de un ambiente químico distinto. Los investigadores también han observado que el polvo de la coma presenta propiedades inusuales al analizar la polarización de la luz que refleja. En particular, Tres Atlas muestra un patrón de polarización negativa más profundo y estrecho de lo habitual. Esto significa que las partículas de polvo en su coma tienen una estructura o composición diferente, quizá una mezcla de granos más porosos, o materiales con características ópticas que no vemos normalmente en los cometas de nuestro sistema. En resumen, no solo su gas es raro, también su polvo parece tener un origen distinto. Estas anomalías químicas son más que una curiosidad. Son pistas directas sobre la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia. Durante mucho tiempo asumimos que lo que veíamos en nuestro sistema solar era representativo de lo que ocurre en otros. Pero la llegada de objetos interestelares como Tres y Atlas nos muestra que esa visión era limitada. Allá afuera, en otros soles, los mundos se forman con mezclas distintas, con proporciones inesperadas de agua, carbono y azufre. Y de vez en cuando, fragmentos de esos mundos cruzan nuestro camino para recordárnoslo. Lo interesante es que no hay consenso total sobre qué significa esta composición. Algunos investigadores sugieren que Tres Atlas pudo haberse formado en una región muy externa de su sistema de origen, donde los hielos más volátiles eran abundantes y podían acumularse en grandes proporciones. Otros creen que quizá fue expulsado de un entorno en el que la estrella anfitriona tenía características diferentes a las del Sol, lo que habría alterado la química disponible en su disco. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el cometa se comporta como un mensajero de otro lugar, trayendo consigo una firma química que no coincide con la de casa. Imagina lo que significa esto en un sentido más amplio. Cada vez que observamos un cometa interestelar, estamos viendo un pequeño pedazo de un sistema que no conocemos, un fragmento que fue expulsado hace millones de años y que ahora cruza nuestro vecindario. Cada molécula detectada en su coma es un dato sobre la diversidad de la galaxia, una confirmación de que los mundos no se forman todos de la misma manera. Y aunque no tengamos aún el mapa completo, estos visitantes nos permiten trazar las primeras líneas de un mural mucho más grande. En resumen, Tres Atlas no es solo un cometa extraño por venir de otro sistema, es extraño también en su química, en su comportamiento y en su manera de activarse. Es un recordatorio de que, incluso en la ciencia más rigurosa, siempre hay espacio para la sorpresa, y cada vez que detectamos una anomalía, estamos ante la posibilidad de ampliar nuestra visión del universo. Si algo ha sorprendido a los astrónomos en las primeras observaciones detalladas de Tres Atlas, es la presencia de agua allí donde no debería existir en forma activa. Cuando pensamos en cometas, solemos imaginar bolas de hielo que al acercarse al Sol comienzan a sublimarse. El agua pasa del estado sólido al gaseoso y forma la característica coma brillante. Esa visión es correcta, pero solo hasta cierto punto. En la mayoría de los cometas que conocemos, esta actividad comienza cuando cruzan un umbral específico de distancia, unas 3 unidades astronómicas del Sol. Más allá de esa frontera, el calor es insuficiente para que el agua se sublime de manera significativa. Lo sorprendente es que Tres Atlas comenzó a mostrar señales de actividad relacionadas con agua y moléculas derivadas mucho antes de alcanzar esa distancia. A más de 3,5 unidades astronómicas, cuando aún estaba en regiones donde el Sol apenas calienta,
Los instrumentos ya detectaban emisiones características de OH, un producto directo de la descomposición del agua bajo la luz ultravioleta. Era como si el cometa estuviera liberando agua demasiado pronto, como si no respetara las reglas habituales de comportamiento que conocemos. La detección se realizó gracias a observaciones en el ultravioleta, particularmente utilizando el telescopio Swift. Sus sensores registraron la huella espectral del OH alrededor del cometa, confirmando que se trataba de agua sublimándose y liberándose al espacio. La producción estimada alcanzaba decenas de kilogramos por segundo, un valor sorprendentemente alto para esa distancia. Es como ver a un glaciar evaporarse en pleno invierno, un fenómeno que no encaja con lo que esperamos. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Una explicación es que 3I Atlas contiene granos de hielo más grandes y porosos de lo normal. En lugar de liberar agua solo en la superficie al recibir calor, su interior podría estar expulsando fragmentos helados que se subliman lentamente incluso lejos del Sol. Esto generaría una actividad extendida, más difusa, como si el cometa respirara de manera anticipada. Otra posibilidad es que existan compuestos que al sublimarse primero, arrastren consigo moléculas de agua, activando el proceso antes de tiempo. Sea cual sea la causa, lo importante es que este comportamiento no es común. Los cometas del sistema solar suelen permanecer inactivos hasta que se acercan más. Ver a un objeto interestelar liberar agua de esta manera es un recordatorio de que proviene de un entorno diferente, donde los materiales y las condiciones iniciales fueron otras. Nos dice que no todos los cometas siguen el mismo guión, algunos tienen sus propias reglas. Además, la presencia de agua tan lejos del Sol abre preguntas fascinantes sobre la historia de este cometa. En nuestro sistema, se cree que los cometas pudieron jugar un papel en el aporte de agua a la Tierra primitiva. Si fragmentos como 3 y Atlas viajan por la galaxia con abundante agua en su interior, eso sugiere que la distribución de este recurso vital podría ser común en múltiples sistemas estelares. Imagina lo que significa. No estamos ante una rareza, sino quizá ante una norma galáctica. Si el agua es abundante en los cometas interestelares, la posibilidad de mundos con océanos en otras estrellas aumenta considerablemente. Hay otro punto interesante. La detección de agua a esa distancia también ayuda a los astrónomos a calcular el tamaño y la estructura del núcleo. Si un cometa muestra actividad anticipada, probablemente su núcleo no es compacto ni homogéneo, sino más bien poroso, con caminos internos que permiten que el gas escape incluso desde profundidades. Esto convierte a 3 y Atlas en un laboratorio perfecto para probar teorías sobre cómo se construyen y evolucionan los cuerpos helados en diferentes entornos. La comunidad científica no tardó en debatir las implicaciones. Algunos sostienen que estamos viendo un caso extremo, pero no imposible. Un cometa con más hielo volátil de lo normal. Otros sugieren que podría tratarse de un indicio de que los sistemas planetarios producen una gama de cometas mucho más variada de lo que imaginábamos. Si ya hemos visto 3 objetos interestelares en menos de una década, y al menos 2 de ellos muestran comportamientos radicalmente distintos, ¿qué nos dice eso sobre la diversidad de materiales allá afuera? Desde un punto de vista narrativo, la idea de agua donde no debería es poderosa, porque el agua no es solo un compuesto químico más, es el símbolo universal de la vida. Cada vez que detectamos agua más allá de la Tierra, nos sentimos más cerca de responder la pregunta de si estamos solos. En este caso, no hablamos de océanos ni de ríos, sino de moléculas escapando de un fragmento helado que viaja a 60 kilómetros por segundo. Y aún así, ese simple hecho nos conecta con la posibilidad de que el agua sea común en la galaxia, de que no sea un privilegio exclusivo de nuestro planeta. También hay un contraste poético en todo esto. Mientras el Sol, cercano y familiar, se agita con tormentas que amenazan nuestras redes eléctricas y satélites, un visitante remoto libera agua de manera anticipada, como si nos recordara que el universo es al mismo tiempo peligroso y generoso. Una estrella que muestra su poder y un cometa que nos regala señales de agua en el mismo escenario temporal. 2 caras de la misma moneda cósmica. Este hallazgo también refuerza la importancia de seguir observando al cometa en los meses que le restan de viaje por el sistema solar. Si a gran distancia ya muestra agua,
¿Qué ocurrirá cuando esté más cerca del Sol en su perihelio? ¿Veremos un aumento explosivo de su actividad? ¿Se fragmentará por la presión interna? ¿O nos sorprenderá con un comportamiento aún más extraño? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es parte del encanto. En definitiva, la detección de agua en 3 y Atlas más allá de la distancia habitual para un cometa nos recuerda que no debemos dar nada por sentado. El cosmos es creativo, variado, siempre dispuesto a desafiar nuestras expectativas. Y cada vez que lo hace, nos da la oportunidad de aprender, de ampliar los límites de nuestra comprensión y de alimentar nuestra capacidad de asombro. El 7 de septiembre de 2025 ocurrió un evento astronómico que ya de por sí merecía la atención del mundo: un eclipse lunar. Durante estos fenómenos, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que tiñe nuestro satélite de tonos rojizos o cobrizos. Es un espectáculo que siempre despierta fascinación. Pero en esta ocasión, algo más llamó la atención de los astrónomos y de quienes seguían el evento con instrumentos de observación. En el mismo cielo en el que se desarrollaba el eclipse, el cometa 3 y Atlas brilló con un resplandor verdoso que lo hizo destacar entre las estrellas. Ese brillo verde no era un simple efecto visual. Es una firma química, un mensaje que el cometa transmite desde su interior. Los cometas, al acercarse al Sol, liberan gases que reaccionan con la radiación solar. Entre esos gases se encuentra el carbono diatómico, una molécula que, al ser excitada por la luz ultravioleta, emite un resplandor característico en la parte verde del espectro. El resultado es un halo verdoso que rodea al núcleo del cometa y que, en casos como este, puede ser lo suficientemente intenso para apreciarse incluso con telescopios medianos. Lo interesante de 3 y Atlas es que su resplandor apareció de forma inusualmente temprana e intensa. Muchos cometas muestran verde, pero suelen hacerlo en fases más avanzadas de su aproximación al Sol. Aquí, en cambio, el fenómeno se manifestó con claridad durante el eclipse, cuando aún no había alcanzado su perihelio. Esto sugiere que el cometa contiene una abundancia significativa de compuestos que liberan carbono diatómico, lo cual lo distingue de la mayoría de los cometas locales. La coincidencia con el eclipse lunar le dio a este fenómeno un marco espectacular. Imagina la escena: la Luna cubierta por la sombra de la Tierra, adquiriendo ese tono rojizo que la convierte en un farol enigmático en medio de la oscuridad. Y cerca de ella, en la misma bóveda celeste, un punto brillante con un resplandor verdoso, un visitante de otro sistema que añadía un color inesperado al espectáculo. Fue como si la naturaleza hubiera decidido mezclar dos eventos independientes en una misma función, regalándonos una coreografía cósmica irrepetible. El brillo verde también se convirtió en un tema de conversación más allá de la comunidad científica. Muchos observadores aficionados compartieron imágenes en redes sociales y no faltaron interpretaciones cargadas de misticismo o curiosidad popular. No es raro. Los colores en el cielo siempre han fascinado a la humanidad, pero lo más valioso es que, más allá de la anécdota, este resplandor aporta datos concretos sobre la composición del cometa. Cada vez que vemos verde en un cometa, sabemos que hay procesos químicos específicos en marcha, y eso ayuda a los investigadores a reconstruir su origen. El hecho de que 3 y Atlas mostrara este verde con tanta intensidad alimenta la idea de que proviene de un sistema con una química distinta a la del nuestro. Quizá nació en una región donde el carbono estaba más presente en forma de compuestos volátiles, o tal vez en un entorno donde la radiación de su estrella moldeó de manera distinta la mezcla de materiales. Sea como sea, el verde del cometa no es solo un adorno visual, es una pista, una clave para entender un lugar que probablemente nunca podremos visitar. Desde un punto de vista narrativo, este fenómeno tiene un encanto especial. Mientras la Luna, nuestro satélite familiar, se sumergía en la sombra terrestre, un visitante extraño brillaba con un color poco común. Lo conocido y lo desconocido compartieron el cielo, y nosotros, desde la Tierra, fuimos testigos de ese encuentro. No es difícil imaginar cómo en otras épocas un evento así habría sido interpretado como un presagio. Hoy lo entendemos con la ciencia,
pero la sensación de asombro sigue intacta. Los astrónomos aprovecharon el eclipse para obtener datos con mayor precisión. Durante estos eventos, el cielo se oscurece de manera inusual, reduciendo la luz de fondo y permitiendo observaciones más limpias de objetos cercanos. Fue el momento perfecto para estudiar al cometa y confirmar la intensidad de su emisión verde. Los espectros registrados mostraron con claridad las bandas características del carbono diatómico, confirmando lo que los ojos ya intuían. Esto también nos recuerda que la astronomía es, en parte, una cuestión de oportunidades. El universo no organiza su calendario pensando en nosotros. Eclipse y cometa coincidieron por azar, y la única razón por la que pudimos verlos juntos fue porque estábamos atentos. Ese es el verdadero regalo: estar preparados para observar, para registrar, para maravillarnos cuando dos fenómenos distintos se superponen en nuestra mirada. El resplandor verde de 3I Atlas durante el eclipse no fue un simple detalle estético. Fue la confirmación de que este cometa es químicamente distinto, de que trae consigo un mensaje de otro sistema. Fue, además, un recordatorio de lo mucho que aún nos falta por descubrir. Porque si ya 3 objetos interestelares han cruzado nuestro cielo en menos de una década, y cada uno ha mostrado características sorprendentes, ¿cuántos más nos esperan en el futuro? ¿Cuántos secretos de otros soles llegarán disfrazados de pequeños puntos brillantes? Por ahora lo que sabemos es que en esa noche de septiembre, el cielo nos regaló un espectáculo doble: la familiaridad de un eclipse lunar y la rareza de un cometa verde de otro sistema. Y quienes lo vimos o lo seguimos a través de imágenes y relatos, llevamos en la memoria ese momento en que lo cotidiano y lo extraordinario coincidieron en un mismo escenario. Quizá dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás y recordemos a 3I Atlas, no pensemos primero en sus números ni en sus datos, sino en esa imagen: un visitante interestelar brillando en verde junto a una luna roja, una postal cósmica que une ciencia y poesía, y que nos recuerda por qué seguimos mirando al cielo. Entre los hallazgos más intrigantes relacionados con 3I Atlas, hay uno que, a primera vista, puede parecer demasiado técnico, casi reservado para especialistas en óptica y física solar. Se trata de la polarización de la luz reflejada en su coma y en su cola. Sin embargo, detrás de esos gráficos y porcentajes se esconde una pista crucial sobre la naturaleza de este visitante interestelar, una pista que lo diferencia de manera clara de los cometas que conocemos en el sistema solar. Para entender la importancia del descubrimiento, conviene explicar qué significa polarización en un lenguaje sencillo. La luz, como sabemos, se comporta como una onda. Esa onda puede vibrar en múltiples direcciones. Cuando la luz del Sol incide sobre un objeto y se refleja o atraviesa partículas de polvo y gas, esas vibraciones pueden organizarse en direcciones preferenciales. Eso es lo que llamamos polarización. Al medir la polarización de la luz que llega desde un cometa, los astrónomos pueden deducir las propiedades del polvo que lo compone: su tamaño, su forma, su estructura interna e incluso su origen. En el caso de 3I Atlas, las observaciones revelaron algo extraordinario: una rama de polarización negativa profunda y estrecha, alcanzando valores de alrededor de menos 2.7% a un ángulo de fase cercano a 7 grados. En términos simples, eso significa que la luz se comportó de un modo inesperado al atravesar o reflejarse en las partículas de la coma. Además, el ángulo de inversión, el punto en el que la polarización cambia de negativa a positiva, se registró en torno a los 17 grados, un valor poco común en los cometas locales. ¿Por qué es esto importante? Porque esa respuesta óptica indica que el polvo de 3I Atlas no se parece al que solemos encontrar en los cometas de nuestro vecindario. Las partículas parecen tener una estructura distinta, quizá más porosa o más compleja, con composiciones que alteran la forma en que interactúan con la luz. En otras palabras, la propia física de la luz nos está diciendo que este visitante viene de un entorno con condiciones diferentes, que su firma óptica no coincide con la de los cometas que conocemos. Los estudios de polarización en cometas del sistema solar han sido útiles durante décadas para clasificar tipos de polvo y comparar su evolución. Normalmente la rama negativa es menos profunda y el ángulo de inversión es mayor.
Ver un patrón tan marcado en TRES y Atlas fue una sorpresa que inmediatamente levantó preguntas. ¿Qué tipo de materiales componen su núcleo? ¿Podría tratarse de partículas con mayor contenido de compuestos orgánicos? ¿O tal vez granos con geometrías fractales que dispersan la luz de manera inusual? Más allá de lo técnico, lo que importa es la conclusión. El polvo de TRES y Atlas es diferente. Y esa diferencia no es un detalle menor, porque el polvo es, en esencia, la materia prima de la que se forman planetas, lunas y otros cuerpos. Observar su rareza equivale a tener en las manos un trozo de otro sistema estelar y descubrir que no sigue las mismas reglas que el nuestro. La polarización negativa extrema también tiene implicaciones prácticas. Significa que los modelos que usamos para interpretar cometas locales no pueden aplicarse directamente a este visitante. Necesitamos ajustar nuestras teorías, considerar escenarios nuevos, abrirnos a la idea de que la diversidad de polvo interestelar es mucho mayor de lo que creíamos. Cada vez que un objeto como este cruza nuestro sistema, nos da una oportunidad de comprobarlo, y lo que vemos hasta ahora es que ninguno de ellos se comporta igual que los demás. Desde una perspectiva narrativa, hay algo casi poético en el hecho de que la luz nos revele secretos de esta manera. No necesitamos tocar al cometa, ni enviar una nave para raspar su superficie. Basta con mirar la luz que lo rodea y analizar cómo se organiza, cómo vibra, cómo cambia de dirección. Esa luz viaja millones de kilómetros para llegar a nosotros, y en su viaje trae codificada la historia de las partículas que encontró. La polarización es como un susurro, un mensaje escondido en la luz que nos cuenta de qué está hecho el visitante. El hallazgo también se relaciona con la coincidencia cósmica que venimos destacando. Mientras el Sol muestra más actividad y lanza tormentas hacia el espacio, el cometa refleja esa luz de maneras insólitas. Es como si ambos protagonistas de esta historia, el Sol y TRES y Atlas, nos hablaran al mismo tiempo, uno con su energía desbordada y otro con el misterio de su polvo extraño. Y nosotros, desde la Tierra, tenemos la fortuna de escuchar ambos mensajes. Imagina lo que significa para el futuro. Cada vez que detectemos un objeto interestelar, podremos aplicar estas mismas técnicas. Si los próximos visitantes muestran polarizaciones similares, sabremos que hay un patrón, una firma común de los cometas de fuera. Pero si cada uno se comporta de manera diferente, como parece hasta ahora, confirmaremos que la diversidad es aún mayor de lo esperado. En cualquiera de los dos casos, nuestra visión del cosmos se amplía. Por supuesto, la ciencia es cautelosa. Un solo objeto no basta para sacar conclusiones definitivas. Pero el hecho de que en menos de una década hayamos tenido 3 visitantes, Oumuamua, Borisov y ahora TRES y Atlas, es ya un indicio de que estas oportunidades no son tan raras como pensábamos. Y cada uno trae consigo un misterio distinto, una forma extraña, una química inusual, un polvo que se comporta de manera inesperada. La polarización extrema de TRES y Atlas, lejos de ser un detalle técnico, es una prueba concreta de que estamos frente a un objeto especial. Es un recordatorio de que los secretos del universo no siempre se revelan en espectáculos grandiosos. A veces se esconden en la manera en que vibra la luz, en porcentajes que parecen pequeños pero que contienen historias de otros soles y otros mundos. Así, mientras seguimos observando su viaje hacia el perihelio, sabemos que no estamos mirando a un cometa cualquiera. Estamos mirando a un forastero que trae consigo un polvo distinto, una luz distinta, una firma distinta, y en ese detalle aparentemente menor se esconde la grandeza de su mensaje. Una de las prácticas más fascinantes de la astronomía moderna es la búsqueda de lo que se conoce como imágenes de precovery. El término viene de la combinación de pre y recovery, y se refiere a la identificación de un objeto en fotografías tomadas antes de su descubrimiento oficial. Dicho de otro modo, una vez que un cometa, un asteroide o un planeta menor es detectado, los astrónomos revisan archivos de observatorios para comprobar si, sin saberlo, alguien ya lo había capturado en sus imágenes. Esto es exactamente lo que ocurrió con el cometa TRES y Atlas. Oficialmente fue detectado en julio de 2025 por el sistema de telescopios Atlas, en Chile. Pero poco después,
Equipos de astrónomos comenzaron a revisar bases de datos de imágenes tomadas semanas e incluso meses antes, y allí estaba, un débil punto de luz que ya había sido registrado por otros telescopios, pero que en aquel momento pasó desapercibido porque no destacaba del fondo de estrellas. Las imágenes de Precovery son mucho más que una curiosidad. Son una herramienta clave para mejorar los cálculos orbitales. Cada nueva detección retroactiva añade un dato más a la ecuación, un punto más en la trayectoria que permite trazar con mayor precisión el camino del objeto. En el caso de TRES y Atlas, los registros anteriores confirmaron lo que ya se sospechaba, que su órbita es hiperbólica y que se trata, sin lugar a dudas, de un visitante interestelar. Este tipo de descubrimientos retroactivos también nos habla del enorme valor de los archivos astronómicos. Durante décadas, observatorios de todo el mundo han acumulado millones de imágenes del cielo nocturno. En muchos casos, esas imágenes fueron tomadas con objetivos específicos: estudiar galaxias, estrellas variables o supernovas, pero en ellas quedaron grabados también otros objetos, que en aquel momento no eran reconocidos. Es como tener un baúl lleno de fotografías antiguas y descubrir años después que en una esquina aparece una persona que no habíamos notado. Para TRES y Atlas, las imágenes de Precovery permitieron seguir su rastro más atrás en el tiempo y comprobar cómo su brillo y su coma evolucionaban antes de ser anunciado al mundo. Esa información es valiosa porque ayuda a entender la manera en que comenzó su actividad, en qué momento empezó a liberar gases y cómo se comportaba a distancias mayores del Sol. Además, este hallazgo retroactivo conecta de manera interesante con la narrativa de la coincidencia cósmica. Mientras el Sol comenzaba a mostrar su agitación con más manchas y llamaradas, TRES y Atlas ya estaba allí, en silencio, avanzando hacia el interior del sistema solar. Nadie lo notaba, pero ya formaba parte de la historia que estamos contando. Su descubrimiento oficial fue apenas el momento en que lo enfocamos con claridad, pero la verdad es que su trayecto había comenzado mucho antes. Este detalle también revela lo limitada que todavía es nuestra capacidad de observación. Si un objeto tan singular pudo pasar inadvertido en imágenes tomadas por telescopios modernos, ¿cuántos más estarán escondidos en los archivos, esperando ser reconocidos? La búsqueda de Precoveries se convierte así en un recordatorio de que el cielo guarda secretos incluso en fotografías que ya creemos conocidas. Narrativamente hay algo casi poético en esta idea. El cometa estaba allí, viajando con su resplandor verdoso, captado en imágenes digitales, pero sin que nadie se fijara en él. Como un invitado silencioso en una multitud, esperando el momento en que alguien reparara en su presencia. Y cuando por fin lo vimos, comprendimos que había estado acompañándonos desde antes, sin que lo supiéramos. La práctica del Precovery también nos dice algo sobre el futuro. Con la llegada de telescopios de nueva generación como el Vera C. Rubin Observatory, que registrará el cielo completo cada pocas noches, la cantidad de datos disponibles crecerá exponencialmente. Esto significa que en los próximos años, la detección de objetos interestelares será cada vez más común, y las imágenes de Precovery estarán disponibles casi de inmediato. No será raro que descubramos un nuevo visitante y que en cuestión de horas encontremos decenas de fotos previas de su recorrido. Pero en este momento, con TRES y Atlas, el hallazgo retroactivo tiene un sabor especial. Nos recuerda que la historia de este cometa no empezó en julio, cuando fue anunciado. Empezó mucho antes, cuando cruzó la frontera invisible del sistema solar y comenzó a ser captado sin que nadie lo supiera en las fotografías de observatorios. Es un recordatorio de que los descubrimientos no son puntos aislados, sino parte de un continuo más amplio que solo entendemos con el tiempo. En definitiva, las imágenes de Precovery no solo mejoraron los cálculos orbitales de TRES y Atlas, también ampliaron nuestra narrativa sobre él. Nos permitieron verlo como un viajero que ya estaba presente, silencioso y discreto, mucho antes de que lo reconociéramos como protagonista, y nos invitan a reflexionar sobre cuántos otros viajeros han cruzado el cielo sin que jamás nos diéramos cuenta, dejando apenas un rastro inadvertido en algún archivo olvidado. Hasta ahora hemos mantenido la línea de lo que la ciencia confirma: un Sol inusualmente activo y un cometa interestelar con características químicas que lo hacen distinto a todo lo que conocemos.
pero en este bloque vamos a permitirnos un giro especulativo. No porque la ciencia lo avale, sino porque la imaginación también es una herramienta poderosa. La pregunta que lanzamos es sencilla, pero intrigante. ¿Y si TRES y Atlas estuviera influyendo en el comportamiento del Sol? A primera vista parece imposible. El Sol es gigantesco, con una masa que equivale a más del 99% de todo el sistema solar. Un cometa, por muy raro que sea, es apenas un guijarro cósmico en comparación. ¿Cómo podría un objeto tan pequeño afectar a una estrella tan inmensa? Esa es la lógica científica. Y sin embargo hay algo en la coincidencia de ambos fenómenos, el despertar solar y la aproximación del cometa, que invita a jugar con la hipótesis. Podemos imaginar un escenario alternativo en el que TRES y Atlas, al provenir de otro sistema estelar, trae consigo un campo magnético residual, partículas exóticas o materiales que interactúan de manera inusual con el plasma solar. Al entrar en la esfera de influencia del Sol, ese cometa podría actuar como un catalizador, como una chispa que altera la dinámica magnética de la estrella. Sería como arrojar una piedra en un lago aparentemente tranquilo y ver cómo se forman ondas que se propagan hacia afuera. Otra posibilidad especulativa es que la cola del cometa, cargada de gases como dióxido de carbono y moléculas poco comunes, interactúe con el viento solar de manera diferente. Quizá esas interacciones generen perturbaciones locales que, magnificadas por el campo magnético del Sol, desencadenen erupciones más frecuentes o intensas. No se trataría de que el cometa controle al Sol, sino de que actúe como un recordatorio, un visitante que despierta reacciones en un anfitrión dormido. Desde una perspectiva más poética, podríamos decir que TRES y Atlas trae consigo el eco de otra estrella, que al cruzar nuestro vecindario, su composición extraña y su resplandor verdoso provocan en el Sol una especie de memoria resonante, como si reconociera en ese visitante una señal de los lugares donde también se forman soles, y en esa resonancia, el nuestro responde con una actividad inusitada, como si se encendiera para dar la bienvenida a un viajero distante. Aunque estos escenarios son especulativos, cumplen una función narrativa importante. Nos permiten explorar la relación entre fenómenos aparentemente desconectados y preguntarnos si, en un universo tan vasto, siempre podemos estar seguros de que las coincidencias son solo eso. ¿Y si existen conexiones que aún no comprendemos? ¿Y si el universo está más entrelazado de lo que pensamos? Imagina, por ejemplo, que en el futuro los astrónomos detectaran una correlación entre la llegada de objetos interestelares y picos de actividad solar. Sería un hallazgo revolucionario, capaz de cambiar por completo nuestra visión del cosmos. De repente, esos visitantes no serían solo curiosidades pasajeras, sino actores capaces de influir en la dinámica de las estrellas. Y aunque hoy esa idea no tiene fundamento científico, plantearla abre la puerta a reflexiones sobre lo poco que conocemos. También podemos mirarlo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia. Gran parte del progreso humano ha consistido en transformar lo imposible en posible. Durante siglos, se pensó que los meteoritos eran mitos, hasta que alguien se atrevió a plantear en serio que piedras podían caer del cielo. Se pensó que los planetas alrededor de otras estrellas eran improbables, hasta que la tecnología confirmó miles de ellos. ¿Quién puede asegurar que en el futuro no descubriremos interacciones insospechadas entre objetos interestelares y la actividad de las estrellas? Este tipo de escenarios, aunque especulativos, cumplen otra función. Despiertan la curiosidad del oyente. Porque más allá de lo que podamos confirmar, nos invitan a mirar el cielo con otros ojos, a preguntarnos qué otras conexiones pueden existir en ese mar de fenómenos, a aceptar que, aunque la ciencia actual diga no hay relación, el misterio siempre está presente y siempre habrá preguntas que aún no sabemos formular. De hecho, pensar en la posibilidad de que TRES y Atlas influya en el Sol nos conecta con una tradición antigua, la de ver significado en los cielos. Nuestros ancestros interpretaron eclipses, conjunciones y cometas como señales. Hoy, con más conocimiento, podemos separar mito de realidad, pero la fascinación sigue siendo la misma. Y quizá, en el fondo, necesitamos esa mezcla de rigor y asombro para mantener viva nuestra relación con el universo. Al final, lo más valioso de este ejercicio no es la hipótesis en sí, sino lo que nos recuerda,
que el universo es un lugar dinámico, en el que todo está en movimiento y en interacción constante, que los visitantes interestelares son más que curiosidades, son recordatorios de que no estamos solos en la galaxia, y que el Sol, aunque parezca eterno e inmutable, también tiene sus despertares, sus momentos de furia, sus ciclos que nos afectan directamente. Así, este escenario especulativo nos deja con una idea poderosa. Tal vez, solo tal vez, Tracy Atlas haya llegado justo en el momento en que nuestro Sol necesitaba despertar. No porque lo cause, sino porque su coincidencia nos obliga a mirar más de cerca, a observar con mayor detalle, a descubrir en esa superposición de fenómenos un motivo para volver a asombrarnos. Hasta ahora jugamos con la idea especulativa de que el visitante interestelar pudiera influir en la actividad solar. Ahora vamos a darle la vuelta a la pregunta y explorar un escenario inverso. ¿Qué pasaría si es el Sol, en su estado de agitación, quien está afectando a Tracy Atlas? En este caso, la hipótesis no suena tan descabellada. Al fin y al cabo sabemos que los cometas son extremadamente sensibles a la radiación solar. Su comportamiento depende directamente de la distancia al Sol y de la intensidad de la energía que reciben. Un cometa inactivo, que parece apenas un trozo de hielo y roca en el espacio profundo, puede transformarse en un espectáculo brillante y dinámico cuando cruza dentro de la zona de calor de nuestra estrella. Si además el Sol atraviesa un periodo de actividad inusual, con llamaradas más intensas, eyecciones de masa coronal y vientos solares más densos, entonces es razonable imaginar que ese cometa se vea afectado de maneras extraordinarias. Imagina la escena. Tracy Atlas se aproxima a su perihelio, todavía con esa coma verdosa que lo distingue, cuando de pronto el Sol lanza una serie de tormentas más potentes de lo normal. El viento solar, cargado de partículas de alta energía, golpea al visitante. Las colas del cometa, la de gas y la de polvo, se alargan y se distorsionan, respondiendo al embate. Lo que en otros cometas sería un cambio suave, aquí podría transformarse en un espectáculo caótico. La cola podría dividirse en múltiples fragmentos, retorcerse en formas inesperadas o incluso mostrar desconexiones súbitas, cuando parte del material se separa de golpe. Este fenómeno de desconexión de colas ya ha sido observado en cometas locales. Cuando una eyección de masa coronal golpea un cometa, puede literalmente arrancar su cola de gas, que luego vuelve a crecer. Con un Sol más activo de lo normal, la probabilidad de que esto ocurra aumenta. Y si además el cometa en cuestión es interestelar, con una composición poco común y una abundancia de gases volátiles inusuales, el resultado podría ser aún más espectacular. Podríamos ver colas que cambian de color, de longitud y de dirección con mayor rapidez que en los cometas habituales. Otro efecto posible es que la actividad del cometa se intensifique mucho más temprano y con mayor violencia. Ya hemos visto que Tracy Atlas libera agua a distancias mayores de lo esperado. Si a eso le sumamos un Sol que irradia más energía, es razonable pensar que su sublimación se acelere. Podría producir explosiones repentinas de gas y polvo, aumentando su brillo en cuestión de horas o días. Para los astrónomos esto sería un desafío y una oportunidad. Cada incremento repentino en la actividad ofrecería datos únicos sobre su composición y estructura interna. Pero hay un riesgo implícito. Los cometas, aunque espectaculares, son frágiles. Suelen tener núcleos irregulares, con fisuras que los hacen vulnerables. Un exceso de presión interna puede provocar que se fragmenten, como ocurrió con el cometa Shoemaker-Levy 9 antes de estrellarse contra Júpiter. Si el Sol despierto ejerce demasiada presión sobre Tracy Atlas, existe la posibilidad de que se rompa en pedazos antes de completar su perihelio. Sería un desenlace dramático, un cometa interestelar que viajó millones de años desde otro sistema, solo para desintegrarse al primer encuentro cercano con una estrella activa. Desde la Tierra, un escenario así sería doblemente fascinante. Primero, porque presenciaríamos la fragmentación de un objeto interestelar, algo nunca antes visto con tanto detalle. Segundo, porque nos daría la oportunidad de analizar su interior, revelando materiales que normalmente permanecen ocultos bajo la superficie. Cada fragmento liberado sería como una ventana hacia la química de otro sistema estelar. En términos científicos,
La destrucción del cometa sería tan valiosa como su supervivencia. En este escenario, el Sol no sería un simple espectador, sino un actor principal que moldea el destino de TRES y Atlas. Su actividad inusual lo convertiría en un escultor, tallando al visitante con llamaradas, tormentas y radiación. Y nosotros seríamos testigos de esa interacción, observando cómo un astro familiar y un viajero desconocido se encuentran en un baile de energía y fragilidad. Narrativamente, la idea también tiene fuerza simbólica. El Sol, nuestro guardián, muestra su poder frente a un extraño que entra en su dominio. TRES y Atlas, por más distante que sea su origen, no puede escapar de esa influencia. Es un recordatorio de que toda forma de materia que se acerque a una estrella está condenada a responder a su energía, y que, en el fondo, las estrellas son los jueces supremos en el escenario cósmico. Más allá de lo poético, este escenario nos invita a reflexionar sobre la suerte de los viajeros interestelares. Muchos de ellos probablemente terminan destruidos al acercarse demasiado a estrellas activas. Solo unos pocos sobreviven lo suficiente como para seguir su camino intactos. En este sentido, cada objeto, como TRES y Atlas, es un sobreviviente improbable, un fragmento que logró cruzar el espacio durante millones de años y ahora enfrenta su mayor prueba en las cercanías de un Sol que no está en calma, sino en plena agitación. ¿Qué pasaría si?, tiene un valor adicional. Nos recuerda la fragilidad de los fenómenos que observamos. El cometa puede desaparecer en cuestión de semanas, dejando solo un rastro de polvo en su camino. El Sol puede volver a su calma relativa, como si nada hubiera ocurrido. Pero para nosotros, que lo presenciamos, será un momento irrepetible, una oportunidad de ver cómo el poder de una estrella puede transformar o destruir a un visitante interestelar. Al final, la respuesta a la pregunta ¿y si el Sol despierto afecta a TRES y Atlas?, probablemente sea afirmativa, aunque en distintos grados. No sabemos si lo fragmentará, lo hará brillar más intensamente o simplemente deformará sus colas. Lo que sí sabemos es que el encuentro entre un cometa extraño y un Sol agitado será cualquier cosa menos aburrido. Y eso basta para mantenernos atentos, esperando las próximas semanas con la expectación de quien sabe que algo único está por suceder. Cuando hablamos de TRES y Atlas, no lo hacemos en un vacío narrativo. Su historia resuena porque no es la primera vez que recibimos la visita de un viajero interestelar. Antes que él, otros dos objetos rompieron la rutina del cielo y nos recordaron que la galaxia está mucho más conectada de lo que imaginábamos. Esos objetos fueron Oumuamua, descubierto en 2017, y Borisov, observado en 2019. Cada uno dejó una huella distinta en la memoria de la astronomía, y juntos nos ayudan a entender por qué TRES y Atlas es tan importante. Oumuamua fue el primero. Su descubrimiento fue un auténtico terremoto científico. No era un cometa brillante ni un asteroide típico. Se movía demasiado rápido, con una órbita hiperbólica que delataba su origen interestelar. Pero lo que lo volvió inolvidable fue su forma y su comportamiento. Los cálculos indicaban que tenía una estructura alargada, como un cigarro cósmico o quizá una plancha aplanada. Su brillo variaba de manera extraña, lo que sugería que giraba de forma caótica. Y lo más desconcertante, al alejarse del Sol, aceleró de un modo que no podía explicarse solo por la gravedad. Los astrónomos propusieron que la aceleración se debía a un leve empuje causado por la liberación de gases, como ocurre en los cometas. Pero lo curioso fue que no se detectó coma, ni colas visibles, ni señales claras de sublimación. Eso dejó abierta la puerta de explicaciones más audaces, algunas incluso relacionadas con la posibilidad de que fuera un objeto artificial, una sonda enviada por otra civilización. Aunque la mayoría de los científicos se inclina por explicaciones naturales, como un fragmento de hidrógeno sólido o un iceberg de nitrógeno, la sombra de ese misterio aún permanece. 2 años después llegó Borisov, y su caso fue distinto. Desde el principio mostró el comportamiento clásico de un cometa, una coma brillante, una cola definida, sublimación evidente de hielo de agua. Era claramente un objeto interestelar, pero se parecía más a lo que ya conocíamos. Eso no lo hacía menos importante. Borisov era la confirmación de que los visitantes interestelares no eran rarezas únicas. Su química, no obstante, también mostró diferencias.
contenía más monóxido de carbono que los cometas típicos de nuestro sistema solar, lo que sugería un origen en una región más fría de su estrella anfitriona. La secuencia de estos 3 visitantes, Oumuamua, Borisov y ahora 3 y Atlas, nos permite hacer comparaciones. Cada uno aporta una pieza distinta del rompecabezas. Uno fue misterioso y desafiante, otro fue más familiar pero igualmente revelador, y el tercero combina rareza química con un contexto cósmico especial. Es como si la galaxia nos hubiera enviado 3 mensajes distintos, en sobres diferentes, para recordarnos que la diversidad de mundos es infinita. Si miramos a 3 y Atlas en el espejo de estos predecesores, lo vemos con una claridad mayor. No es tan enigmático en su forma como Oumuamua, pero sí comparte con él el hecho de ser un objeto que jamás regresará. No es tan parecido a los cometas locales como Borisov, pero sí confirma que los visitantes interestelares pueden portar características químicas radicalmente distintas. Y lo más notable es que, en menos de una década, ya contamos con 3 ejemplos. Lo que antes parecía imposible, detectar un viajero interestelar, se está convirtiendo en parte de nuestra experiencia científica. Esto nos obliga a replantear nuestras expectativas. Si en siglos de observaciones no registramos ninguno, y de pronto en menos de 10 años detectamos 3, ¿qué significa? ¿Acaso la galaxia está más llena de estos objetos de lo que pensábamos? ¿O simplemente nuestra tecnología ha alcanzado la sensibilidad necesaria para ver lo que siempre estuvo allí? Lo más probable es lo segundo, pero en cualquier caso el efecto es el mismo. Ahora sabemos que no estamos aislados, que nuestro sistema solar es atravesado constantemente por fragmentos de otros lugares. El paralelo también invita a reflexiones más filosóficas. Cada visitante es, en cierto modo, un espejo en el que nos miramos. Oumuamua nos recordó que aún hay misterios que desafían nuestra comprensión. Borisov nos mostró que la familiaridad también puede venir de fuera, que los procesos que crean cometas no son exclusivos del Sol. Y 3 y Atlas, con su química extraña y su coincidencia con un Sol agitado, nos recuerda que vivimos en un universo dinámico donde lo improbable se convierte en realidad. Además, la manera en que hemos recibido a cada uno refleja nuestra propia evolución. Con Oumuamua, el desconcierto dominó las noticias, incluso con teorías sobre naves alienígenas. Con Borisov, la comunidad científica reaccionó con más calma, enfocándose en los detalles químicos. Y con 3 y Atlas llegamos preparados, con telescopios como el James Webb listos para obtener datos en longitudes de onda que antes no estaban a nuestro alcance. Cada visitante nos ha pillado en un estado diferente de preparación, y eso también forma parte del aprendizaje. No podemos evitar preguntarnos cuál será el siguiente. Si en menos de 10 años vimos 3, lo lógico es esperar más. Quizá pronto descubramos un objeto interestelar visible a simple vista, tan brillante que millones de personas puedan observarlo sin telescopios. O quizá encontremos uno con una trayectoria que lo acerque tanto a la Tierra que pueda estudiarse en detalle. Cada nuevo visitante será distinto, y cada uno añadirá un matiz a la sinfonía cósmica que estamos empezando a escuchar. En este bloque, hemos puesto a 3 y Atlas frente a sus predecesores, y lo que emerge de esa comparación es claro. No estamos ante una rareza aislada, sino ante una tendencia. Los visitantes interestelares forman parte de la historia del sistema solar, aunque apenas ahora estemos abriendo los ojos para verlos. Cada uno es un espejo que refleja algo diferente de la galaxia, y juntos nos dicen que el universo está lleno de viajeros, cruzando distancias imposibles, dejando rastros breves en nuestros cielos. En este punto del relato ya hemos hablado de datos, de química, de trayectorias y de hipótesis. Hemos seguido a 3 y Atlas en su viaje, lo hemos visto interactuar con un Sol inquieto y lo hemos comparado con otros visitantes interestelares. Pero ahora conviene detenernos un momento, respirar hondo y mirar el panorama desde otro ángulo. Porque más allá de las cifras y los cálculos, lo que en verdad queda grabado en la memoria es el asombro. Y es aquí donde nace la filosofía del cielo. Una reflexión sobre lo que significa para nosotros, como especie, presenciar estos fenómenos. El ser humano siempre ha buscado sentido en el firmamento. Desde las primeras civilizaciones, mirar hacia arriba fue un acto cargado de significado. Los babilonios trazaban mapas de estrellas para predecir el destino de reyes. Los mayas construyeron templos alineados con la salida del sol y la trayectoria de Venus.
Los griegos imaginaron constelaciones como espejos de sus mitos. Mirar el cielo era, al mismo tiempo, una forma de explicar lo inexplicable y de conectar con algo más grande que uno mismo. Hoy tenemos telescopios, modelos matemáticos y sondas espaciales. Sabemos que los cometas no son presagios, sino cuerpos de hielo y polvo. Sabemos que el Sol no es un dios enojado, sino una esfera de plasma regida por leyes físicas. Pero el asombro sigue siendo el mismo, porque aunque hayamos reemplazado los mitos por la ciencia, el sentimiento de pequeñez y maravilla permanece intacto. TRES y Atlas nos da una oportunidad de revivir ese sentimiento. No importa que sepamos que su órbita es hiperbólica o que su coma es rica en dióxido de carbono. Lo que sentimos al contemplarlo es lo mismo que sintieron nuestros ancestros al ver un cometa brillar en el cielo nocturno. La certeza de que no estamos solos, de que el universo es vasto y de que siempre habrá algo nuevo por descubrir. La coincidencia con la actividad solar refuerza esa sensación. Mientras nuestra estrella muestra un rostro más agitado, un viajero de otro sistema cruza nuestro vecindario. Es como si el cosmos nos hablara en dos voces al mismo tiempo. Una familiar y cercana, otra lejana y misteriosa. Y en esa doble voz encontramos un mensaje profundo. El universo es dinámico, vivo, imposible de encasillar en explicaciones definitivas. El asombro cósmico también tiene un valor práctico. No es solo una emoción poética, sino una fuerza que impulsa el conocimiento. Gran parte de la ciencia moderna nació de la curiosidad, de la capacidad de asombrarse ante lo desconocido. Sin ese asombro, no habríamos lanzado telescopios al espacio ni sondas a los planetas. No habríamos calculado órbitas ni detectado moléculas en la atmósfera de mundos lejanos. El asombro es el motor que transforma preguntas en descubrimientos. Y hay algo más. El asombro nos une. Pocas experiencias son tan universales como mirar el cielo. No importa el idioma, la cultura o la época. Todos hemos levantado la vista y sentido lo mismo frente a un cometa, una aurora o un eclipse. En un mundo lleno de divisiones, el firmamento es uno de los pocos escenarios que aún nos recuerda nuestra humanidad compartida. Cuando millones de personas observan la misma aurora causada por una tormenta solar, o cuando redes sociales se llenan de fotos de un cometa interestelar, lo que ocurre no es solo ciencia, es comunidad. Por eso, hablar de filosofía del asombro cósmico no es un lujo abstracto, sino una necesidad. Nos ayuda a recordar que, aunque vivamos en ciudades iluminadas y rodeados de tecnología, seguimos siendo parte de un universo inmenso, y que la mejor manera de relacionarnos con él es con humildad, con curiosidad y con la disposición de maravillarnos. En este sentido, TRES y Atlas no es solo un objeto que pasa, es un espejo de nuestro propio deseo de explorar, de entender, de conectarnos con lo desconocido. Nos recuerda que la galaxia está viva, llena de fragmentos viajando por millones de años, cruzando sistemas estelares, y que algunos de ellos tienen la suerte de coincidir con nuestra mirada. Nos recuerda que aunque nos creamos dueños de la Tierra, somos apenas espectadores en una obra mucho más grande. También hay una enseñanza personal. Cada vez que hablamos del cielo, hablamos también de nuestra vida aquí abajo. El cometa interestelar que cruza sin detenerse es un recordatorio de lo fugaz que puede ser todo. La actividad del Sol, que puede alterar nuestras comunicaciones y satélites, nos recuerda que dependemos de fuerzas que no controlamos. Y sin embargo, en medio de esa fragilidad, encontramos belleza. El brillo verde de una coma, la luz danzante de una aurora, la sombra de un eclipse, todos son recordatorios de que incluso en lo efímero hay grandeza. En el fondo, la filosofía del asombro cósmico es un llamado a reconciliarnos con la incertidumbre. La ciencia nos da explicaciones, pero siempre habrá preguntas abiertas. Y lejos de ser un problema, esa incertidumbre es lo que nos mantiene despiertos, atentos, listos para seguir explorando. Como dijo Carl Sagan, somos una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo, y cada visitante interestelar es una oportunidad para ampliar ese autoconocimiento. Así, al pensar en TRES y Atlas, no deberíamos limitarnos a sus números ni a sus datos químicos.
Deberíamos verlo como lo que es, un recordatorio de que vivimos en un universo lleno de sorpresas, donde siempre hay algo que puede alterar nuestras expectativas. Un recordatorio de que el cielo no es un telón estático, sino un escenario en constante movimiento. Y sobre todo, un recordatorio de que el asombro sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para aprender y para sentirnos vivos. Septiembre de 2025 no pasará inadvertido en los registros de la astronomía, pero tampoco en la memoria de quienes levantamos la vista al cielo durante esas noches. Ha sido un mes en el que los fenómenos celestes parecieron multiplicarse, como si el firmamento quisiera recordarnos que nunca está en reposo. Asteroides que rozaron nuestras órbitas con distancias seguras, cometas recién descubiertos que desplegaron colas incipientes, un eclipse lunar teñido de rojo, y en medio de todo, dos protagonistas que se robaron la atención, un sol inquieto y un cometa interestelar de nombre extraño, 3 y Atlas. No es común que tantos sucesos se concentren en tan poco tiempo. Lo habitual es que la astronomía nos regale eventos aislados, una lluvia de meteoros en agosto, un eclipse en mayo, un cometa visible cada pocos años. Septiembre, en cambio, ha sido como un festival celeste, un recordatorio de que el cosmos también tiene sus temporadas intensas. Para los científicos, ha sido una oportunidad de recopilar datos valiosos. Para los aficionados, una ocasión para observar con telescopios o incluso a simple vista. Y para los narradores del cielo, un mes irrepetible para tejer historias que mezclan ciencia, misterio y poesía. Lo más llamativo de este mes ha sido la sensación de coincidencia. Por un lado, el Sol mostrando un comportamiento más agitado de lo previsto, con manchas solares y llamaradas que superaron las expectativas. Por otro, un cometa interestelar cruzando nuestro sistema por primera y única vez, dejando tras de sí un resplandor verdoso que recordaba su naturaleza ajena. Ambos fenómenos, tan distintos y sin relación causal comprobada, coincidieron en el mismo tiempo y en el mismo escenario, el cielo que compartimos cada noche. Esa coincidencia convierte a septiembre en un espejo de nuestra propia curiosidad, porque lo que realmente nos fascina no son solo los datos, sino la superposición de historias. El Sol, fuente de vida y energía, se agita como si despertara de un letargo. El cometa, viajero solitario de otro sistema, se acerca y se deja ver, sabiendo que nunca volverá. Y nosotros, desde este pequeño planeta azul, nos detenemos a observarlos, a relacionarlos, a preguntarnos si acaso existe un vínculo oculto, o si simplemente se trata de una sinfonía de azares. En un sentido más humano, septiembre nos enseñó algo sobre nuestra propia necesidad de asombro. Cada aurora boreal visible en lugares inesperados, cada imagen del cometa tomada por telescopios y compartida en redes sociales, cada noticia sobre tormentas solares, nos recordó que seguimos siendo una especie que busca señales en el cielo. Ya no interpretamos esas señales como presagios de dioses, pero seguimos dándoles un valor emocional profundo. Nos hacen sentir parte de algo más grande, algo que no controlamos pero que podemos contemplar con humildad. La reflexión sobre este mes también toca un aspecto filosófico, la naturaleza efímera de estos fenómenos. 3 y Atlas seguirá su viaje, alejándose para no volver jamás. El Sol, después de su máxima actividad, volverá a una fase más tranquila en su ciclo. El eclipse lunar quedó registrado en fotografías, pero ya pertenece al pasado. Lo único que permanece es la memoria, el registro en nuestras mentes y en nuestros archivos. Y tal vez eso sea suficiente. No necesitamos que el espectáculo sea eterno para que tenga valor. Su belleza radica precisamente en su fugacidad. Septiembre nos dejó además una lección sobre perspectiva. En medio de la rutina diaria, de las preocupaciones terrestres, el cielo se convirtió en un recordatorio de que habitamos un universo vivo. Que mientras resolvemos asuntos pequeños aquí abajo, arriba ocurren historias colosales que nos afectan de maneras visibles o invisibles, que cada tormenta solar puede interferir con nuestros satélites, que cada visitante interestelar es una cápsula del tiempo de otro sistema estelar, y que aunque nos sintamos el centro de nuestra propia narrativa, en realidad somos apenas un punto dentro de una sinfonía mayor.
Quizá lo más valioso de este mes cósmico es lo que despertó en la gente común. Niños preguntando por qué la luna se veía roja, jóvenes compartiendo fotos del cometa verde en redes sociales, adultos que, después de años sin mirar el cielo, se detuvieron unos minutos para observar una aurora. Ese es el verdadero legado de septiembre. No solo datos científicos, sino memorias personales, emociones compartidas, pequeñas chispas de curiosidad que quizá enciendan vocaciones futuras. Desde la perspectiva de la narrativa, septiembre fue un recordatorio perfecto de lo que significa contar historias del cielo. No se trata solo de explicar fenómenos, sino de invitarnos a reflexionar sobre lo que sentimos al presenciarlos. Un sol activo y un cometa interestelar pueden analizarse con gráficas y espectros, pero también pueden narrarse como protagonistas de una obra en la que nosotros somos el público. Y esa doble mirada, científica y poética, es lo que hace que estos relatos tengan valor. Así, al cerrar este bloque, la reflexión es clara. Septiembre de 2025 no fue un mes cualquiera. Fue un mes en el que el cielo nos habló con más intensidad de la habitual. Un mes en el que la ciencia y la emoción se encontraron en un mismo escenario. Y aunque los fenómenos pasen, aunque el cometa siga su camino y el sol cambie de fase, lo que queda es la certeza de que vivimos en un universo lleno de sorpresas. Y que, de vez en cuando, esas sorpresas se concentran en un mismo momento, como si el cosmos quisiera recordarnos que siempre merece la pena mirar hacia arriba. El cielo, al final de todo, siempre regresa a su calma aparente. Las tormentas solares disminuyen, los cometas se alejan, las auroras se disipan. Lo que queda es la memoria de quienes estuvieron atentos, de quienes levantaron la vista en el momento preciso. Septiembre de 2025 será recordado como un mes irrepetible, un mes en que la bóveda celeste nos regaló un espectáculo doble, un sol inquieto y un cometa verde proveniente de otro sistema estelar. Dos protagonistas distintos, unidos por la coincidencia de coincidir en nuestro tiempo. El cometa 3 y Atlas ya se prepara para su despedida. No volverá jamás. Su órbita hiperbólica lo llevará hacia regiones donde ningún telescopio humano podrá seguirlo. Su resplandor verde, su química extraña, sus colas agitadas por el viento solar quedarán registrados en archivos y artículos científicos, pero sobre todo en la memoria de quienes supimos mirarlo con asombro. Será una nota de pie de página en la historia de la astronomía. Sí, pero también una chispa en la historia de nuestra curiosidad colectiva. El Sol, por su parte, seguirá su ciclo. Tras estos meses de agitación, llegará el máximo solar, y después la calma relativa de un nuevo mínimo. Como siempre, marcará nuestro destino. Cada amanecer, cada atardecer, cada instante de luz en la Tierra, dependerá de su constancia. Pero septiembre nos recordó que aunque parezca eterno e inmutable, también tiene sus despertares, sus momentos de intensidad, sus fases que nos afectan de formas invisibles y visibles. En este cierre, conviene mirar hacia atrás y reconocer lo que este mes nos enseñó. Nos enseñó que el universo no se acomoda a nuestras rutinas, que mientras nosotros vivimos preocupados por asuntos cotidianos, allá arriba ocurren historias de escalas colosales. Nos enseñó que lo efímero tiene valor, que incluso un visitante que nunca volverá puede dejarnos una huella duradera. Y nos enseñó, sobre todo, que el asombro sigue siendo nuestra mejor herramienta para comprender el cosmos. Hay algo profundamente humano en la manera en que contamos estas historias. No basta con decir, hubo manchas solares más intensas, o un cometa pasó cerca. Queremos darles un marco, una narrativa, un sentido. Queremos ver en el cielo no solo datos, sino también metáforas. Y eso no es un error, es parte de lo que nos hace humanos. La ciencia explica, pero la narrativa conecta. Y septiembre nos dio la oportunidad de ejercer ambas miradas al mismo tiempo. Podemos imaginar a futuras generaciones leyendo sobre este mes en libros de astronomía. Para ellas será un registro más, un dato en una cronología. Pero para quienes lo vivimos será mucho más. Será el recuerdo de noches en las que la luna se tiñó de rojo,
de auroras inesperadas en cielos templados, de un cometa verde que nunca volverá. Será la certeza de haber presenciado un fragmento de historia cósmica. Al mismo tiempo, este cierre no es definitivo, porque si algo nos ha enseñado la astronomía en los últimos años, es que los visitantes interestelares ya no son tan raros. Primero fue Oumuamua, luego Borisov, ahora Tres y Atlas. ¿Quién será el próximo? ¿Qué misterios traerá consigo? Tal vez llegue un objeto aún más extraño, tal vez uno más cercano, tal vez uno tan brillante que millones puedan verlo a simple vista. Lo único seguro es que habrá más, y que cada uno será una nueva oportunidad de mirar al cielo con asombro renovado. Mientras tanto queda la reflexión abierta, no sobre números ni sobre modelos orbitales, sino sobre nuestra relación con el universo. Porque al final hablar de cometas y de soles es hablar de nosotros mismos, de nuestra capacidad de asombrarnos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra curiosidad. El cosmos no necesita que lo miremos, pero nosotros sí necesitamos mirarlo para recordar quiénes somos. Septiembre de 2025 pasará a la historia como un mes irrepetible. Un recordatorio de que el universo está vivo, de que siempre guarda sorpresas para quienes levantan la vista hacia el firmamento. Y quizá ese sea el mayor regalo de este tiempo. La certeza de que, por más avanzados que nos creamos, seguimos siendo espectadores de una obra inmensa que nunca termina. Así, cuando el cometa se pierda en la oscuridad y el sol vuelva a sus ritmos habituales, quedará en nosotros la lección, que lo efímero también es eterno en la memoria, que lo distante también nos toca, y que mientras exista alguien dispuesto a mirar hacia arriba, el cielo seguirá siendo un espejo en el que vemos reflejada nuestra propia grandeza y nuestra propia pequeñez. Porque al final, lo que importa no es solo lo que vimos, sino lo que sentimos. Y este mes, al mirar un sol agitado y un cometa verde, sentimos que el universo aún tiene mucho que contarnos,